Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vamos aquí en esta fase de la presentación, estábamos hablando de la segunda parte de Piratas, la más interesante, la más parecida probablemente a Radiohead, estábamos hablando de comparaciones con Radiohead en muchos momentos y como veis aquí, pues estos eran los discos, Ultrasónica, Relax, Respuestas y Dineros, son los que comprenden la segunda parte de Piratas. Y nos vamos directamente al final de Piratas. Como os decía, en 2004 anuncian su separación y con esta frase Iván Ferreiro, que es el líder y cantante, decía que el grupo se terminó porque tenía que terminar, no pasó nada en concreto, simplemente estábamos saturados y lo mejor era concluir el asunto antes de que empezáramos a llevarnos mal y poder así seguir siendo amigos. Pues esto es lo que pasó, o sea, se separaron, la verdad, había muchos problemas internos en la banda, muchísimos, los discos era súper complicado sacarlos adelante en el estudio de grabación y la verdad, pues yo creo que fue un infierno, sobre todo en las últimas sesiones y ya lo decía, su anterior productor, o sea, sus dos últimos productores fueron Juan Luis Jiménez y Suso Saiz. Pues Juan Luis Jiménez ya hablaba muchísimo de que tuvo que mediar entre la discográfica y el propio grupo en muchas ocasiones para que no se fuera todo a la mierda, y Suso Saiz pues lo mismo, pero ya solo prácticamente con Iván Ferreiro y Fon Román, que eran cantante y guitarrista de la banda, que eran los que estaban tirando literalmente del grupo. Y vamos a hablar un poco ahora del final de Piratas y de cómo se fueron ramificando las personas que estaban en el grupo. Por un lado, Paco Serén y Javier Álvarez, Javier Álvarez y Hal 9000, que eran guitarrista, teclista y batería de la banda, formaron Ectoplasma Ectoplasma, un grupo vigués que no llegó a tener en ningún momento una relevancia ni mucho menos masiva y que la verdad, pues desgraciadamente, HAL 9000, y aquí vamos a pasar a otra pantalla, aunque sea unos segundos. HAL 9000, pues desgraciadamente, como estáis diciendo por el chat, murió en una... Bueno, aquí como dice la esposa del fallecido, niega que su marido fuera un maltratador, porque realmente lo que hubo ahí fue una situación en la que el batería de Piratas, HAL 9000, tuvo un brote psicótico. Él tenía un trastorno mental y se medicaba y demás, y tuvo un brote psicótico en el cual agredió a su mujer y vecinos y gente llamó a la policía y la policía llegó allí y pues el pobre HAL 9000, el pobre Javier Fernández, atacó a uno de los policías. De hecho lo tenéis por aquí, de hecho si queréis lo leo, es de Europa Press esta noticia, o está dada por Europa Press a elperiódico.com. Pues provocándole la muerte tras unos disparos en el abdomen, presuntamente provocándole muerte tras agredir presuntamente a su mujer y a un hombre del Instituto Armado en una parroquia de Ponteareas, que decís por ahí de Ponteareas. Básicamente Javier Fernández, HAL 9000, atacó a uno de los policías con el cuchillo y de hecho le hizo una herida en la cara y al momento pues el otro policía disparó a Javier Fernández y murió. Un trágico accidente y que yo creo que es la razón principal por la que hablábamos aquí, que en ningún momento creemos en una gira de vuelta de Piratas, creemos que es bastante difícil, por no decir imposible. Y como decís por ahí, si eso se dijo, se llamó a la Guardia Civil porque creían que iba a hacer daño a su mujer, según dice aquí Carmen, y lo que le estaba ocurriendo era otra cosa. Fue horrible y hubo un exceso por parte de la Benemérita, todos los vimos claro en el relato de los hechos, fue una tragedia muy grande. Sí, pero salió indemne el policía. Yo no sé hasta qué punto, o sea, no me meto a dar un juicio de lo que pasó porque lo saben los que están allí, nadie más, pero fue un tema complicado y eso, y lo del Sing One Song, que dice también por ahí lo del brote psicótico.
Pues yo creía que sí que había agredido al otro policía, creía que lo había utilizado. Pero bueno, eso, que una desgracia enorme. La mujer insistió muchísimo que no era un maltratador, de hecho, como ponen por aquí, sacó un comunicado y demás, y que le jodió muchísimo que se manipulase la información sobre lo ocurrido. No sé, una desgracia tremenda, una desgracia tremendísima, y que marcó completamente, pues eso. Esto fue, por cierto, que lo pone aquí, en 2015, ¿vale? Para que os hagáis una idea. El grupo se separa en 2004, pero esto ocurre en 2015. Pero bueno, lógicamente es reseñable de lo que pasó ahí. Y nada, y estábamos hablando de Ectoplasma, que es el grupo que tienen Paco Serén, o que tenían Paco Serén, al que se incorporan realmente Paco Serén y HAL 9000, en el que también estaba Pablo Pastoriza, que es un artista vigués que también es bastante interesante. Lo estáis escuchando de fondo ya, y os lo voy a poner aunque sea unos segundos para que veáis lo que es Ectoplasma. Y perdón, Pablo Pastoriza, no, Nico Pastoriza, que me equivoqué. Hoy he tenido una bulla con la cajera del Freud. Hoy he tenido una bulla con la cajera del Freud. Bueno, pues esto es Ectoplasma, altercado con la cajera del Freud. De hecho, dice, hoy he tenido una bulla con la cajera del Freud. Una bulla, un altercado, una discusión o una pelea. Y esto es a Ectoplasma, grupo que, como os digo, no trascendió en absoluto. Y que, pues eso es la historia musical de Paco Serén y HAL 9000. Por otro lado, Fon Román, que era el guitarrista de la banda, guitarrista muy experimental, que siempre ha trabajado, pues eso, desde la experimentación y desde también la música de autor, probablemente, o de cantautor. Fon Román también es una persona fundamental en la escena independiente gallega y que ha tenido mucha repercusión. Ha grabado un tema con Zahara, que creo que era Fotofinis, me parece. Uy, ahora no me acuerdo. Tendría que repasarlo, buscarlo 2 segundos. No, El Funeral. El Funeral me parece que es de Fon Román, está escrito y compuesto por Fon Román y Zahara. Y la verdad, pues Fon Román lo primero que hace es montar Trash of Dreams, que es una banda también muy experimental, que la monta con Suso Saiz, que es el productor del último disco de Piratas, y que os voy a poner 2 segunditos también para que veáis un poco lo que era, pero es completamente guitarra experimental, mezclado a lo mejor también con un poco de cierta electrónica, pero bueno. Y os lo pongo aunque sea 2 segundos también para que descubráis Trash of Dreams de Suso Saiz y Fon Román. Como veis, completamente experimental, completamente ambient, y después podríamos poner también alguna canción de la trayectoria en solitario de Fon Román, que creo que también tengo por aquí. Esperad que os sale ahí. Esto era Trash of Dreams, como os digo. Ostras, perdón, que me he puesto el gestor de tal. Muchas gracias por los seguimientos, vuelvo a decir, muchísimas gracias por los seguimientos, muchísimas gracias, Víctor, por traer a tu gente. Y os quería poner un segundo de una canción de Fon Román, ya en versión más cantautor, que lo tenemos por aquí. Eso ocurrió en mí el día en que me vi frente a ti. Y hasta la belleza en sí misma, ensimismada al ver la luz, proyectaba su brisa, una llovizna fundida en mi cara, y todo
desfilando al compás de su llegada. Ese día pues esto es Font Román con La Chispa, canción muy mítica de Font Román. Y dice por aquí Carmen Mandacarallo que yo escuché y tengo un disco de Font en el que canta. Claro, es que exactamente hay discos en los que Trash of Dreams era un proyecto completamente experimental, de guitarra y eso, y experimentación con Suso Saiz, que también era otro friki de cuidado. Que por cierto, Suso Saiz, no lo comenté y lo debería haber comentado, es el padre del actual guitarrista de Iván Ferreiro en sus giras, que es Emilio Saiz, que es, ya os digo, el hijo. Y para terminar, vamos a hablar justamente del líder y cantante y el más exitoso de la banda de Piratas, que es Iván Ferreiro. Iván Ferreiro, tras Piratas, ha tenido una trayectoria de ascensión en muchos aspectos, ya que empezó desde bastante, voy a decir la independencia a pesar de estar con Warner, pero haciendo poco ruido, digamos, haciendo poco ruido en la escena, con su disco Canciones para el Tiempo y la Distancia, y poco a poco fue creciendo hasta tener una trayectoria, una cantidad de discos innegablemente interesante. Y los tenemos por aquí a todos un poco resumidos con los discos que cuenta en la actualidad, desde el Canciones para el Tiempo y la Distancia, que es el primero, hasta Casa, que es el último, pasando por su tributo a Golpes Bajos o su disco recopilatorio en directo. Tenemos El Mentiroso Mentiroso, El Picnic Extraterrestre y El 15 años entre canciones, que es otro recopilatorio muy especial de Iván Ferreiro. Como os digo, el éxito de Iván en solitario es intachable, o sea, no hay manera de decir que no ha sido importante o destacable en la escena española actual. Y la verdad, pues eso, ha sido un referente de gran parte de la escena en todo momento. Es una persona que ha colaborado en 1800 canciones, que ha sacado 1000 colaboraciones con artistas tanto famosos como menos famosos, y que realmente ha tenido, pues eso, como dicen por aquí, su propia travesía personal, que debió de ser dura, exactamente. Iván Ferreiro, ya os digo, dedicaré en breve, en un mes o así, un monográfico a Iván Ferreiro, y hablando de cómo empezó. De hecho, yo creo que van a ser 2 monográficos. Un monográfico en el que hablaremos sobre todo de su etapa en las sombras, como queriéndose apartar de Piratas y queriendo empezar de cero, y poco a poco cómo cogió nombre y cómo ahora mismo es cabeza de cartel en la grandísima mayoría de festivales en España. Está sonando de fondo, estáis escuchando de fondo la canción de Santa Adrenalina. La canción de Santa Adrenalina vimos anteriormente que era una canción que se incluía en el disco de Respuestas, una de esas caras B del Relax. Y esa Santa Adrenalina es considerada la primera canción de Iván Ferreiro en solitario. ¿Qué pasa? Lo saca con Piratas, pero es la primera que compone él única y exclusivamente, por así decir, en su soledad. Y es una canción que además es muy peculiar, la versión que suena con Piratas, porque empieza con un sampleado del tema de Andrés Calamaro de Paloma. Y bueno, pues a través de un piano y una caja de ritmos prácticamente es el 100% de la canción. No tiene mucho más que ese sampleado, un piano y una caja de ritmos. Y la canción, como os digo, fue incluida después, posteriormente, ya en solitario, en el disco Confesiones de un artista de mierda. Y en esta versión, que es lo que quiero mencionar y que me parece lo curioso, de repente la canción aparece como Santa Adrenalina separada, porque en el título original de Respuestas aparece Santa Adrenalina todo junto, y sin embargo en este disco aparece Santa Adrenalina separado, ¿vale? O sea, que quede claro, porque habla de separación, justamente de la separación de Piratas. Y en esta canción, en la que incluye esta separación, incluye unos versos que no estaban en la canción original, que es lo que a mí me parece súper curioso, y están justo al final de la canción, y son estos que tenéis ahí en pantalla, que es: mientras te dormías, te miraba irte y preparaba canciones para el tiempo y la distancia. Probablemente hablando de una persona o de un amor que se iba y él se ponía a preparar su primer disco en solitario, Canciones para el tiempo y la distancia, pero probablemente también habla de la separación
de Piratas, de cómo se durmió, de cómo se apagó la chispa entre los miembros del grupo, entre los componentes, entre cómo se empezaban a marchar. Por cierto, sigo desenfocado. Madre mía, qué triste esta cámara. Cómo se estaba yendo todo, y él se ponía ya a empezar a trabajar en canciones en solitario que únicamente fueran de él. Y así es como salió ese Canciones para el tiempo y la distancia, que hablaremos, como os digo, en otro monográfico. Voy a poneros ese fragmento solo, porque la canción original acabaría por aquí. Vamos un poquito antes. Canciones por el mar, y si no puedo sobar, minimizo mi consumo y dejo de sentir lo que hace de mí lo que soy. Mientras te dormías te miraba, irte y preparaba canciones para el tiempo y la distancia. Pues como veis, acaba la canción con un pequeño puente de piano en el que de repente dice estas frases: mientras te dormías te miraba irte y preparaba canciones para el tiempo y la distancia. Primer disco en solitario de Iván Ferreiro, en el que hablaremos próximamente. Con esto va a terminar el directo, con esto nos vamos a ir. Os voy a poner una canción más y os anuncio, de hecho la voy a bajar porque ya la está sonando de fondo, os voy a poner la nueva canción de Iván Ferreiro aquí en pseudo exclusiva, porque aún está grabada de estudio, pero la está presentando en su gira actual. Entonces os la voy a poner aquí, en una versión que han grabado en YouTube, por si no la habéis oído, pero a mí me pareció muy chula. Entonces, antes de irme, os voy a poner esta canción, pero bueno, recordaros que muchísimas gracias por todos los seguimientos, por seguir el canal, lógicamente a todos los que os habéis suscrito, a Manda Carallo por regalar esa suscripción a Carlos, a todos los que habéis participado de alguna manera en el chat. Todos, mil gracias por apoyar el canal. Es un placer ver cómo va creciendo poquísimo a poquísimo. Esto ni mucho menos va a dar para vivir en la vida, pero os agradece mogollón el poder recibir algo a cambio de estos monográficos que se hacen aquí. Entonces, pues eso, mil gracias, pues eso, los que estáis subiendo, los que estáis apareciendo en pantalla, que como habéis sido varios seguidos, pues ya no me puse a decir nombres, pero mil gracias, de verdad. Aquí estaremos hablando de música siempre que hagamos directos. Tenéis las redes, de hecho me voy a poner en pantalla completa para hacer esto así, que queda muy guay. Tenéis las redes aquí abajo, ¿vale? Tenemos el canal de Twitch, lógicamente, en el que estáis. Tenemos un canal de YouTube en el que voy subiendo muy poco a poco los monográficos que voy realizando aquí. Y tenemos después las redes típicas sociales, que son Instagram y Twitter. En todas somos Turbulencias Quack. Y que muchísimas gracias por estar por aquí. Es la 1:05 de la mañana. Mañana no tengo que madrugar, pero bueno, en algún momento tengo que dormir y llevo 3 horas y 5 minutos de directo. Muchísimas gracias. Me ha molado un mogollón, me lo he pasado muy bien. Y nada, que mil gracias. Víctor, de Music Radar Clan, mil gracias por esa raid, porque ha llegado mucha gente al canal gracias a ello. Y nada, que nos vemos próximamente en Turbulencias. Toca aterrizar, y hoy vamos a aterrizar con esta maravilla, porque a mí me ha gustado un montón, he de reconocerlo, esta maravilla que voy a poner, que es la nueva canción de Iván Ferreiro. Nuevamente una canción un poco como Tornado, en la que no hay estribillo, o prácticamente no hay estribillo, y que está sampleado. La música de fondo es como veis aquí, las 4 estaciones de Vivaldi, recompuesto por Max Richter, pero bueno, las 4 estaciones de Vivaldi. Ostras, Manda Carallo, has empezado a regalar suscripciones a lo loco. A Iritejo, a Iden, a Viva de Tantos, a Sergio Lala, a Sigtucan. Joder, Carmen, mil gracias, de verdad, mil gracias por todo el apoyo al canal, y se agradece un millón, de verdad. Un abrazo, un beso, os quiero a todas, cuidaros,
y nos vemos en el próximo monográfico, probablemente martes a la noche, y a lo mejor algún programa menos documentado y menos especial, algún otro día que sea un poco más aleatorio. Nuevamente, mil gracias, que no me canso de agradecer, y os dejo con En las trincheras de la cultura pop, nueva canción de Iván Ferreiro. Buenas noches, dulces sueños, y como os digo, toca aterrizar. Vivo rodeada de fantasmas elegantes que dicen lo que sienten y que me hacen pensar. Pienso en lo que piensan, pero puedo opinar. Vuelan por las calles y en los coches oficiales llenan las ciudades. Llenan los oídos, llenan los bares, problemas maritales y caídas fatales. Puede que mi cuarto sea una trinchera pop. Todo lo que cura te aguardan las trincheras de la cultura pop. Puede que la vida parezca una mentira, puede la saliva salvarte la vida, puede una quimera llenar la fiambrera, puede la cultura meterte en un problema y no sabemos dónde empieza nuestra naturaleza y acaba la de las demás. Puede que mi casa sea una trinchera. Sigo rodeado de fantasmas elegantes que sienten lo que digo y te hacen pensar. Siento lo que sienten, pero puedo dudar. Cantan por las calles elecciones generales, vacían las ciudades, llenan los partidos de gestos vulgares, momentos estelares y saltos mortales. Puede que mi vida sea una trinchera. Muchísimas gracias. Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo.